Estos textos de hoy son muy sanadores porque nos llenan a todos de una inmensa confianza. La primera lectura, tomada del profeta Isaías, esta analogía que hace Dios a través de los labios del profeta. ¿Puede una madre olvidarse de sus hijos? Pero yo, el Señor, no tengo cómo olvidarme de ti. Cuando uno visita a un enfermo, los familiares del enfermo se enteran que su ser querido está pasando por un mal momento y quisieran que sucediera rápidamente el desenlace, porque mal momento para el enfermo, mal momento para la familia. Y uno escucha expresiones como estas: Señor, acuérdate de este ser querido. O le dicen a uno como sacerdote: Padre, pídale a Dios que se acuerde de mi mamá. Pídale a Dios que se acuerde de mi papá. Y es la oportunidad precisa para hablar de este texto de Isaías. Una madre puede olvidarse de su hijo, pero Dios no tiene cómo olvidarse de nosotros. No puede. Él decidió no poder olvidarse de ti y de mí. Así que yo respondo: no me pida una cosa que no hay que pedir, ni pidamos una cosa que no hay necesidad de pedirla. Porque Dios no se ha olvidado de su mamá, Dios no se ha olvidado de su papá, Dios no se ha olvidado de su familia. Él no se olvida de nosotros. Y usted puede pensar: Pedro, ¿por qué tan seguro que Dios no se olvida de nosotros? Porque en hebreo, olvidar es pecar. Y Dios nos ha pecado. Por eso, entre los hebreos, la definición de pecado es olvido. Por eso los hebreos se ponían unas cintillas en la frente y en las manos con los mandamientos de Dios para no olvidarlos, buscando no pecar, porque el día que se olvidaran de su Dios, ese día comenzaban a pecar. Y es cierto, uno se olvida de Dios y comienza a ir por otros caminos de pecado. Y luego el Salmo, también muy consolador: descansa solo en Dios, alma mía. ¿Cómo? Descansa solo en Dios, alma mía. Hay una palabrita que es clave: solo. Descansa solo en Dios, alma mía. Solo en Dios. ¿Dónde descansa uno? En una cama, con un colchón. Entonces pudiéramos decir: mi colchón es ¿quién? Dios. Porque a veces nuestro colchón es el dinero. ¿Qué colchón que puede ser inocente? El colchón es mi posición social, mi posición profesional, mi posición laboral. Y ese colchón puede ser inocente. Mi colchón es mi juventud, mi belleza, mi habilidad. Esa juventud, esa habilidad, esa belleza puede ser inocente. Así que tome la vida
puede ser y no ser. El único que es ¿quién? Dios. Por eso decimos, solo en Dios descansa alma. Solo en Él. Mi única seguridad está puesta en el Señor. Y luego en el Evangelio habla Jesús y repite una palabra. Hay una palabra que es recurrente. ¿Quién de ustedes la notó? La palabra es agobio. Agobio. Jesús está diciéndole a sus discípulos, no se agobien. No se agobien. Y no se agobien, ¿por qué? Porque ustedes tienen un papá que vela por todos. Y si cuida de los pájaros, y si viste a los lirios, ¿qué no hará por nosotros que somos sus hijos? Si cuida de los pájaros que no tienen granero, si viste a los lirios que no tejen ni hilan, ¿qué no hará por nosotros? Y esto entonces nos permite sacar una gran conclusión. Confía en el Señor. Confía siempre en Él. Pon toda tu confianza en el Señor. Solo en Dios descansa alma mía. Una madre puede olvidarse de sus hijos, pero Dios no tiene cómo olvidarse de mí. No tengo por qué agobiarme, porque si Dios cuida a los pájaros y los sustenta, y viste a los lirios que en la mañana despiertan y en la tarde se marchitan, ¿qué no hará por mí? Y de eso quiero hablar con todos ustedes, hermanos. ¿Qué significa la palabra agobio? Miren, deriva del término latino gibus. Y gibus significa joroba, jiba. Así que agobio es aquella presión, aquella carga, aquel peso que comienza a doblar, que comienza a jorobarte. Eso es agobio. Y cada uno de nosotros puede pensar en esta celebración eucarística, ¿qué es lo que me dobla? ¿Cuál es el peso que yo llevo que me está convirtiendo en un ser jorobado, que me está sacando jiba? ¿Qué es? Y luego tengo otro dato para todos ustedes. Un grupo de estudiosos, psicólogos, realizaron un estudio sobre los agobios humanos. Y miren lo que descubrieron. El 40% de las cosas que nos agobian no llegan a suceder. ¿Cuánto? No pasa. Así que es un agobio inútil. El 30% de las cosas que nos agobian pertenecen al pasado.
son por cosas insignificantes. ¿Cuánto llevamos? 92. Primero, no pasa. 40%. 30. Ya pasaron. 22. Tonterías. Que nos hacen fruncir el ceño, que nos generan malestar, que nos doblan, que nos sacan jiba o maleta, como decimos nosotros. Maletón. ¿Y por qué estás tan maletón? Por un agobio. Yo no soy médico, pero le apuesto a esto. La mayoría de las enfermedades de columna son consecuencia de agobios. Una persona sufre de la columna y uno comienza a indagarla, a estudiarla, a preguntarle cosas y terminan entendiendo cuál es su problema de columna. Su problema de columna es que ha estado agobiado por algo que no ha sido capaz de enfrentar o superar. Nos queda un porcentaje. Muy bien. Ese 8% son preocupaciones significativas. Sí. Sobre las cuales tenemos poco o ningún poder. Un 8%. Que usted dice, esto no tiene, esto es irremediable. Y como es irremediable, ahora vamos a hablar de eso. Así que podemos, usted dice, Pedro, ¿dónde sacaste eso? Unos estudiosos, psicólogos, hicieron ese trabajo, esa encuesta, y sacaron estas conclusiones en porcentajes. Hablemos de los agobios. Primer agobio, la ausencia de sentido. Ese es el primer gran agobio. Que usted le perdió el sentido a la vida. Y cuando usted le pierde el sentido a la vida, la única salida que le queda es esa perversa ideación de suicidarse. Por eso, ¿cómo resolver ese problema de sentido? Miren, se los comparto de esta manera. El gran problema humano es problema de sentido. De sentido. Cuando usted no le encuentra sentido a lo que está viviendo, a lo que le está pasando, a lo que le está sucediendo, una vez usted es capaz de encontrarle sentido a lo que le está sucediendo, lo que le está sucediendo está resuelto. Pero mientras usted no le encuentre sentido a su enfermedad es capaz de llevarlo al suicidio. Mientras usted no sea capaz de encontrarle sentido a su problemática familiar es capaz de generar en usted un agobio extremo. Mientras usted no sea capaz de encontrarle sentido a su sufrimiento, levante la mano el que tiene sufrimientos. El problema no es el sufrimiento. El problema es que usted no sea capaz de darle sentido a su sufrimiento. Y si usted no es capaz de darle sentido a su sufrimiento, ese sufrimiento le va a producir ¿qué?
Por eso el agobio que no tiene solución es aquel que se enfrenta sin Dios. Segundo agobio, la incapacidad de aceptar lo irremediable. Yo les voy a preguntar algo. ¿Hay cosas en la vida que no tienen remedio? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué cosas de la vida no tienen remedio? Envejecer, la muerte, un hijo especial con un síndrome determinado. Eso no tiene remedio. Su hijo nació autista. Su padre está menguando, envejeciendo. Su ser querido está muriendo. Eso es irremediable. ¿Dónde viene el agobio? En la incapacidad de aceptar eso que es irremediable. No nos queda otra más que aceptarlo. Este fin de semana ha sido de agobio para mí, porque yo les conté que mi madre pues ya volvió a la casa, pero en realidad nos devolvieron el 40% de mamá que hace 20 días llevamos al hospital. Es irremediable que mi mamá se está apagando y solo seré capaz de enfrentar y solucionar ese agobio en tanto que acepte que mi mamá se está apagando. Hoy me levanté en la mañana diciendo: hágase tu voluntad. Y me voy a dedicar todo el día mentalmente a decir: hágase tu voluntad. Eso seguramente va a facilitar la aceptación y voy a superar el agobio que en este momento experimento. Tercer agobio. Idolatrar las cosas materiales y específicamente el dinero. ¿Qué hago? Cuando usted hace de lo material o del dinero su propio Dios, le dan garrote todo el día. Todo el día. Entonces usted está pensando en este momento: Pedro, entonces ¿con qué está haciendo el arte? Si va a hablar mal de la plata, ¿con qué está haciendo el arte? Miren, el dinero es importante. Usted ya había escuchado esto y se lo repito hasta la saciedad. No se enamore de él. No se enamore de él. Ni ponga a depender su vida de él. Miren, yo escucho cosas como estas que generan agobio en muchas personas. Padre, al niño no lo hemos bautizado porque no tenemos plata. ¿Qué? ¿Por qué pone a depender la vida del dinero? Haga un mondonguito aguado ese día. ¿Qué importa? Pero bautice su hijo. ¿Qué importa? Compre 3 libras de morrillo y haga un buen sancocho, pero bautice su hijo.
¿Qué necesitan pues? ¿Por qué pones a depender tu matrimonio del dinero? Hazlo sencillo, hazlo simple, pero no te pierdas la vida. Y uno escucha cosas como estas: padre, nosotros no venimos a salir porque no tenemos plata. ¡Salgan! ¿Qué importa? Pasan por donde hacen crispetas, se hacen así. Las huelen. Pero no deje de salir, porque dejar de ser y de hacer por el dinero es una injusticia con la vida. Y es ahí donde vienen las mortificaciones y el agobio. Seguimos. Cuarto, el agobio que produce el futuro. Uy, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Alguna vez una señora me decía: padre, es que yo veo muy oscuro mi futuro. Y yo le dije: yo también. El problema no es suyo, señora. El problema es un problema humano, porque el futuro es incierto. Y frente al futuro, lo único que le queda a uno es confiar plenamente en Dios. Denle un aplauso a Dios. No queda de otra. Conozco gente que ha tenido muchísimo dinero y que hoy vive en un inquilinato. Y conozco gente que nunca ha tenido nada y no le falta hoy nada. Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Que hay que ser responsable con el hoy? Sí, porque de la responsabilidad de este día depende el mañana. Lo único que tú puedes hacer por el futuro es vivir con responsabilidad hoy. No puedes hacer otra cosa. Lo demás, confiarlo plenamente al Señor. Yo recuerdo un amigo que alguna vez me dijo: Pedro, yo quiero dejar a todos mis hermanos muy bien cuando yo muera. Miren pues el caso. Y les, ¿cómo se dice? Les dio unas propiedades, les escrituró unas propiedades sin que los hermanos se enteraran. Los hermanos se fueron a Estados Unidos a trabajar y se quebraron, se declararon en quiebra. Lo que este señor no sabía es que cuando uno se declara en quiebra en Estados Unidos, no puede tener ninguna propiedad en el planeta, porque le cobran una multa de $10,000 y se va 8 años a la cárcel. Y este hermano que quería asegurarle el futuro a sus hermanitos, ahí se los aseguró. 8 años de asegurado. Y esto, usted dirá: padre, usted no inventa tanta bobada. No, es verdad, me lo contaron. Me lo contaron. Este que quería asegurarle el futuro a sus hermanos, miren finalmente lo que terminó haciendo. El futuro solo está en Dios.
Primero, organice el tiempo. Si usted está trabajando bajo presión, yo le aconsejo que renuncie. No, mentira. No pueden renunciar. Pero les aconsejo primero, ordenen el tiempo. Porque fuera de trabajar bajo presión y usted, desordenado por el tiempo, se lo lleva el que lo trajo. Segundo, priorice. ¿Qué significa? Primero lo importante, después lo urgente. Porque si usted está trabajando bajo presión y deja lo importante y se pone a apagar el incendio del instante, deja lo importante y se va tras lo urgente. No. Primero lo importante, después lo urgente. Y tercero, defienda a capa y espada su tiempo de descanso. Defiéndalo a capa y espada. Si usted está trabajando bajo presión, uno, ordene el tiempo. Segundo, prioridad sobre lo importante. Y tres, defienda capa y espada su tiempo libre, su tiempo de descanso. ¿Ustedes cómo les parece? Yo tengo por ahí, mi familia tiene una casita en el Retiro. Y yo me voy los miércoles para allá. Y en estos días salí a la puerta y había 4 señoras esperando. Siquiera salí con cachucha. Es que usted es el padre, no el hermano. Otra cosa que nos agobia mucho es que las cosas no nos salgan bien, que los hijos no nos salgan como lo pensamos, que la dinero no nos salga como nos lo imaginamos. Pero ¿saben qué? Solución. Métase esto en la cabeza y guárdelo para siempre. Nada tiene que salir como uno se lo imaginó. Mentira. Es más, nada tiene que salir como uno lo planeó. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un universo que es contingente. ¿Qué es qué? Contingente. ¿Qué significa contingente? Accidental. Yo no sé por qué nos cuesta tanto entender esto. Y eso nos genera un agobio inmenso. No sé, pero yo lo planeé así, y yo lo diseñé así, yo lo imaginé así. ¿Por qué me sale así? Porque vives en un universo contingente. Porque tu condición, tu naturaleza humana es accidental. No tenía que salir como tú lo habías pensado. Y siempre termino. Una cosa que nos agobia demasiado, lo dejé para el último porque creo que es algo muy importante.
el pecado. ¿Cómo nos agobia el pecado? ¿Cómo nos agobia la mentira? ¿Cómo nos agobia la mentira? ¿Cómo nos agobia la desunión familiar? ¿Cómo nos agobia la deshonestidad? ¿Cómo nos agobia la infidelidad? ¿Cómo nos agobia? Así que, hermanos, solución. Convirtámonos al Señor. Abrámosle la puerta de nuestro corazón. Aceptémoslo como Señor y Rey. Y con seguridad, ese agobio a razón del pecado se tendrá que ir de nuestra vida. A Dios la honra por los siglos.